Bienvenida familia, bienvenidos a nuestra meditación del día. Quiero invitarles a que abran su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 10, del versículo 1 al versículo 6. Evangelio de Juan capítulo 10, de los versículos 1 al versículo 6. Y quiero que me acompañen a esta breve lectura. Parábola del redil. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Gracias por nuestra lectura. Quiero invitarles ahí donde están, inclinar nuestro rostro, cerrando nuestros ojos. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios sobre nuestra meditación del día. Padre que estás en gloria, queremos darte las gracias porque nos permites un día más, Padre bendito de la gloria, para poder abrir tu palabra, fortalecer nuestros corazones, nutrirnos por medio de tu palabra que has dejado para cada uno de nosotros. Gracias te damos, bendecimos este espacio que sea de mucha bendición para nuestras vidas. En el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Fortaleciendo nuestra confianza en Dios. Es justamente lo que vamos a tratar en nuestra meditación del día. ¿Cómo podemos nosotros fortalecer nuestra confianza en Dios? A través de la palabra encontramos la parábola del redil, en donde Jesús mismo enseña a sus discípulos y a todas las personas que le escuchaban esta parábola que se convierte en nuestra confianza en Dios, o una parábola que viene a darnos confianza en Dios en todo momento. Retomando nuestra lectura y mirando de forma detallada, vamos a desglosarlo en 3 puntos, la forma en cómo nosotros debemos fortalecer nuestra confianza en Dios. Primero, es que Dios nos conoce, me conoce, Dios nos conoce y eso debe crear en nosotros confianza en Él. Segundo, Dios nos dirige, me dirige y eso debe crear también confianza en nosotros. Y tercero, nos da una total seguridad. Así que en 3 aspectos lo vamos a desglosar. Primero, Dios nos conoce, sí. Miremos cómo lo enseña Jesús en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Vaya conmigo al versículo 3, al 2 y 3, al versículo 2 y 3. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. En el contexto del versículo 2, Jesús está presentando una enseñanza para todos aquellos que le creen a Jesús y creen en lo que Él está enseñando, y les está presentando lo que Dios Padre junto a sus hijos o a todos los que le creen a Dios, cómo es que funciona esta enseñanza por medio de la parábola del redil. Él coloca al Dios Padre como el pastor, o Él se coloca a sí mismo también como Dios Hijo, como el pastor, y su pueblo como el redil a cuidar. Por eso es que dice en el versículo 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Voy a detallarlo un poquito más despacio. En el siglo I, se acostumbraba que los pastores de ovejas salieran a lugares lejanos de su lugar o de su comunidad y llevaban sus rebaños. Pero los pastores de ovejas acostumbraban a auxiliarse de un ayudante o de algún trabajador. Este ayudante era el encargado únicamente de estar cerrando y abriendo la puerta en donde se guardaba el rebaño. Prácticamente este ayudante era el que se encargaba de cuidar al rebaño cuando estaba guardado dentro de su lugar apropiado. Y el pastor era el dueño y el encargado de sacarlos y llevarlos a pastar y luego regresarlos a ese lugar en donde estaría un portero cuidando de ese lugar. Así funcionaba. Por eso es que Jesús encaja muy bien esta enseñanza al entendimiento de la gente de la época, porque era algo muy común para ellos. Entonces Jesús les dice,
aquella persona que va a intentar entrar al rebaño y que no es el pastor, va a tener que buscar algunas otras formas de entrar. Va a ser un ladrón o un salteador. Pero más sin embargo, el pastor, el dueño de las ovejas, es decir, ese que conocen ya las ovejas, ese entra por la puerta. El portero le abre la puerta y él entra. Pero aquí viene lo importante. Dice en el versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Dos peculiaridades quiero mencionar en este primer punto. Los pastores de esa época acostumbraban tener sonidos con los que se asociaban los animales. Era un sonido distintivo que el pastor hacía para cuando llegaba en medio de las ovejas. Entonces las ovejas identificaban que es el pastor. Primera peculiaridad. Segunda peculiaridad es que los pastores, es decir, los dueños de las ovejas o los que cuidaban de las ovejas, acostumbraban incluso tenerles nombres a las ovejas, o incluso tenerlas por grupos o tenerlas de forma diferenciada la una de la otra. Esto era una peculiaridad bastante común y bastante importante. Tomando esto, podemos concluir en el primer punto: Dios nos conoce a cada uno de nosotros por nombre. Mucha gente hoy puede pensar que Dios ya se olvidó de alguno. Mucha gente puede creer de que Dios ya se olvidó. Como hay tanta población en el mundo, seguramente Dios ni siquiera se acuerda de mí, puede decir alguien. Pero si usted es hijo de Dios, si pertenece al rebaño que se llama hijos de Dios, entonces déjeme decirle a la luz de la palabra, amado hermano, amada hermana, que usted es tan importante para Dios. Es tan importante para Dios que según esta parábola, Dios conoce su nombre, Dios conoce su edad, Dios conoce su domicilio, Dios conoce a qué se dedica, Dios conoce absolutamente de usted. Versículo 3 dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Note lo importante? El cuidado de ese pastor para sus ovejas es que él las tiene distinguidas a cada una de ellas. Él sabe cuál es la blanca con rayas negras. Él sabe cuál es esa que tiene un poquito lastimadas las orejas. Él sabe cuál es ese que le falta un poquito ahí en la colita. De todos esos animales que tiene. De la misma manera funciona para con nosotros, con Dios. Dios conoce a cada uno de sus hijos. Dios sabe de forma detallada la circunstancia de cada uno de nosotros. Si alguien se pregunta, ¿pero será que Dios conoce mis problemas? Sí, Dios las conoce. Detalladamente sabe de lo que usted está pasando. Y esto debe crearnos confianza en Dios. Cuando nosotros sabemos que Dios conoce todo esto de nosotros, debe llevarnos a un descanso en Él. Sabiendo que hay un Dios cuidando de nosotros, velando por nosotros, nosotros debemos descansar en Él. Nosotros no debemos afanarnos, nosotros no debemos caer en pánico. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en nuestro Dios Todopoderoso. Él nos está diciendo por medio de su palabra que Él detalladamente conoce cada cosa, cada parte de nosotros. Y en esto debe reposar nuestra confianza. Avanzando en el entendimiento, el segundo aspecto que encontramos en esta enseñanza de Jesús es que Dios nos dirige. Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, está hablando del rebaño, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Dónde se encuentra el pastor de las ovejas en esta parábola que Jesús está enseñando? Ese pastor no va en medio. Ese pastor no va hasta atrás. No, ese pastor va al frente del rebaño. Va delante de ellas, dice Jesús en su enseñanza. Mire qué preciosa enseñanza que Jesús está entregando a cada uno de nosotros. Es que Dios nos dirige por medio del Hijo y en compañía del Espíritu Santo van delante de nosotros. Cuando estaba leyendo esta parte de las Escrituras, venía a mi mente algo importante. No sé si se recuerda conmigo cuando el pueblo de Israel comenzó a caminar por el desierto. Entonces, para que ellos no se perdieran, Dios comenzó a dirigirlos. Por el día había una columna de nube que estaba delante de ellos, y por la noche era una columna de fuego.
Algo así más o menos podríamos entenderlo. Dios camina delante de nosotros, cuidando de nosotros, guardando de nuestras vidas, porque Dios está cuidando de todo lo que nosotros somos y nos está dirigiendo. Dios desea dirigir nuestras vidas. Primer aspecto, nos enseñó de que Dios nos conoce de forma detallada. Segundo aspecto, nos enseña que Dios nos dirige, encamina cada uno de nuestros pasos. Volviendo a la enseñanza de la parábola, resulta que en el siglo I, allí en el contexto de los pastores de rebaños, existían muchos lugares que habían prácticamente bastante peligrosos, o lugares bastante empedrados en donde las ovejas podrían caer, o acantilados en donde las ovejas podrían resbalarse y podrían caer a un precipicio bastante peligroso. Entonces la función del pastor era estar guiando a las ovejas, dirigiéndolas para que ellas estuvieran en lugares delicados. Note, aquí podemos conectar la enseñanza de la parábola con ese salmo precioso, en donde se nos enseña de que Jehová es nuestro buen pastor, y que está al cuidado de nosotros, y que nos pastorea y nos lleva a lugares de delicados pastos. Es justamente esto lo mismo que Jesús está confirmando. Dios está al cuidado de nosotros, dirigiéndonos y llevándonos a lugares de delicados pastos. Es decir, dirigiendo nuestros caminos a lugares que sean de utilidad, de bendición y de fortalecimiento para nosotros. Este segundo aspecto debe también llevarnos, amada familia, a seguir fortaleciéndonos en Dios. Este segundo aspecto debe llevarnos a descansar en Dios, teniendo en mente de que Él dirige nuestros caminos, de que Él tiene el control absoluto de todo lo que nosotros estamos viviendo. Y como tercer aspecto, encontramos algo precioso. Vaya conmigo hasta el versículo 27 y 28, en donde confirma los primeros dos aspectos. Dice, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Un énfasis acá es que las ovejas conocen la voz de su pastor. En el rebaño espiritual, las ovejas saben discernir y escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Ellas o ellos no se van a dejar llevar por cualquier tipo de palabra que escuchen por ahí. Ellos se van a dejar llevar por la palabra o por la voz de Dios por medio de lo escrito para nosotros. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna. Note el énfasis aquí en esta otra parte. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Algo precioso. Dios nos da seguridad. Dios nos entrega una seguridad completa de que no pereceremos jamás, de que nadie nos arrebatará de sus manos. En eso debe reposar nuestra confianza en Dios. Hay un cuidado divino para nosotros, hay un cuidado especial para nosotros. Dios está cuidando de nuestras vidas, estamos en las manos de Dios. No pereceremos jamás. Cuando dice no pereceremos jamás, está haciendo referencia a que nosotros jamás caeremos en el mundo para perdernos ahí, porque Dios está cuidando de nosotros, siempre y cuando nosotros estemos en Él y permitamos que Él nos sujete. La pregunta final aquí, amada familia, es: ¿vivimos en esta confianza? ¿Estamos con esta confianza en nuestras vidas? Si alguno en este momento encuentra la revisión en su vida de que no vive con esta confianza en Él, quiero invitarle a leer el versículo 9 para finalizar. Juan capítulo 10, versículo 9. Jesús dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Una vez más, Jesús está entregando la vía de la salvación, así como lo ha entregado en diversas partes de este Evangelio de Juan. Jesús está diciendo que Él es la vía para la salvación. Si aún no vive, persona amada, amigo querido, si alguien aún no vive en esta confianza en Dios, entonces es necesario que recurra a este momento a Jesucristo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador.
Y si usted, amado hermano, ya vive en esta confianza de saber de que Dios es el que le conoce, de que Dios es el que le dirige, de que Dios es el que le da seguridad, entonces quiero invitarle a seguir descansando en esa confianza. Ahí donde está, incline su rostro, cerrando nuestros ojos. Padre amado que estás en gloria, muchas gracias te damos por tu palabra. Queremos decirte con todo nuestro corazón de que queremos tener toda la confianza y queremos descansar plenamente en ti. Cuando recordamos ese salmo precioso que nos enseña que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese salmo y esta enseñanza de 3 aspectos de confianza nos recuerdan, nos animan y nos llevan, Padre bendito, a seguir descansando y a seguir confiando completamente en ti. Gracias te damos, Dios bendito de la gloria. Gracias por tu palabra, nuestro Dios todopoderoso. En el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia amada, que el Señor les bendiga y quiero invitarlos que el resto de la semana estemos con nuestras meditaciones diarias, nuestros devocionales familiares, que no los perdamos. Todos los días les haremos llegar nuestros videos. Bendiciones.